Entonces yo le daría la palabra a nuestro invitado de hoy, que es el compañero William Millán, secretario general de la Confederación General del Trabajo, quien nos va a hablar sobre la coyuntura actual del sindicalismo y qué es lo que está planteando en este momento al país y a los trabajadores colombianos la Confederación General del Trabajo. ¿En qué está hoy la Confederación General del Trabajo? Entonces, un saludo, compañero William, y bueno, tiene los micrófonos de este miércoles sindical de Ultradian. Muchas gracias, Tulio. Muchas gracias a todas y todos por la paciencia y que vamos a tratar de compartir una visión de la Confederación y de la situación que venimos enfrentando en este momento. Yo creo que vale la pena recordar, o al menos ilustrar a los que no conocen, de que la Confederación General del Trabajo fue fundada el 1 de mayo de 1971. ¿Y por qué digo esto, hombre? Porque lastimosamente en esta época hay tres divisiones en la CGT, o hay tres CGTs que reclaman ser la CGT verdadera. Y obviamente, pues la CGT verdadera es la nuestra. Y ya voy a explicar la razón por ello. Pero ¿por qué hablo del 1 de mayo? Hombre, porque es que en el 1 de mayo la facción que lidera la compañera Miriam Luz Triana se atrevió a decir que no había que marchar el 1 de mayo, que porque no están de acuerdo, y esto es una cuestión bastante preocupante, con una reforma laboral que nosotros apoyamos desde la perspectiva de que rescata no todos, pero sí algunos derechos que nos fueron arrebatados principalmente desde el año 90. Seguramente muchos de los que están aquí escuchando esta charla ni siquiera estaban trabajando en el año 90 y no pueden entonces conocer cuál es la realidad que vivían los trabajadores. No estoy hablando solamente de los servidores públicos, sino de los trabajadores en general del país. En esa época, los contratos eran a término indefinido. Incluso la ley presumía de pleno derecho que si un contrato era verbal, se presumía que estaba pactado a término indefinido. Y que si un contrato se prorrogaba por necesidad por 3 ocasiones, transmutaba su naturaleza de término fijo a término indefinido. Estas reformas que afectaron al sindicalismo, pues nosotros venimos apoyando el regreso de esos derechos. La reforma laboral, por ejemplo, incluye la presunción legal, o sea, rescata esa presunción en el sentido de que los contratos de trabajo se van a volver generalmente, como era en el pasado, a término indefinido. Y los muchachos de hoy, o los compañeros que no trabajaban en esa época, seguramente no entienden el trasfondo de esa medida. El trasfondo de esa medida era precisamente debilitar al movimiento sindical. Y lo debilitaron de una manera sutil. Modificaron la norma para abaratar costos laborales por un lado, pero al mismo tiempo para desincentivar la creación de nuevas organizaciones sindicales y el debilitamiento de las existentes. En aquella época, Ley 50 del año 90, a los trabajadores se les ofreció por parte de los empleadores una gabela, le dan una determinada cantidad de plata no despreciable en aquella época, para que cambiaran su contrato de trabajo bajo la modalidad de término indefinido a término fijo, y bueno, y listo, que no había ningún problema. Pero ¿qué sucedió a futuro? Desde el año 91, año 92, año 93 hasta el presente, que unos compañeros se organizaban en sindicato y entonces la empresa simplemente no decía nada, ni los perseguía, digamos, en el mejor de los casos, sino que como son a término fijo, faltando 3 meses para que expirara el contrato de trabajo, les mandaban una carta comunicándoles que primero le agradecían por los servicios prestados y en segundo lugar de que no iban a renovar el contrato de trabajo. Todas las personas, no conozco ninguno que haya ganado, todas las personas que demandaron la acción de reintegro por violación del fuero sindical, en el caso tal de los que tuvieran, las perdieron porque los jueces constataban
de que el contrato no era término indefinido, sino que era término fijo, y alegaba a la empresa que no lo vincularon nuevamente a la empresa por necesidad del servicio y que prescindían de ese trabajo, lo que en el fondo se escondía era una abierta persecución sindical. Entonces, no entendía uno, no entiendo yo personalmente, cómo una persona que ha conocido el trasegar del movimiento sindical, que ha conocido las dificultades y las tragedias que hemos enfrentado a lo largo de estos años, se hubiera atrevido a decir que no podíamos marchar el 1 de mayo. Entonces, remarco el 1 de mayo porque precisamente es tan importante el 1 de mayo para la Confederación que nacimos un 1 de mayo de 1971, hace ya 53 años, y esta CGT es la que continúa vigente. ¿Pero a qué se deben esas divisiones? Hombre, lastimosamente, con la muerte del compañero Julio Roberto Gómez Esguerra, que aquí hay una lesión que nos corresponde a nosotros todos asumir, es que lastimosamente Julio Roberto se perpetuó en la máxima dirección de la CGT por más de 36 años, yo creo que como 38 años, y no permitió que hubieran cuadros de relevo. Las organizaciones desaparecen en la medida que no hay quien enarbole las banderas, porque uno tiene que preparar a los jóvenes. Los jóvenes, hemos dicho siempre, son el futuro de toda la humanidad, pero resulta que nosotros que tanto defendemos a los jóvenes, y en el caso de Julio Roberto, lastimosamente, fue cerrando la vía para que llegaran cuadros de relevo. Y como uno nunca piensa en la muerte, uno cree que va a vivir toda la vida, y eso es una cuestión muy humana y que obedece a la misma psicología, entonces él no hizo la reflexión en el sentido de que en cualquier momento podía faltar, no solamente porque hubiera muerto, sino por una situación de incapacidad, y muere desafortunadamente y asume, como era obvio, de acuerdo a los estatutos, la presidencia el compañero Percio Yola Palomá, nuestro actual presidente, porque era nada más y nada menos que el primer vicepresidente. Y siendo el primer vicepresidente de la Confederación General del Trabajo, pues él tenía que asumir las riendas de la organización. Y aquí es donde viene la otra reflexión. ¿Qué tanto representan los intereses de los trabajadores, aquellos que apenas andan detrás de los privilegios, de los intereses personales? Y aquí creo que esa es la gran reflexión que nos deja la facción encabezada por la compañera Miriam Luz, porque luego a mí me cuentan, no sé qué tan cierto sea, pero que muchos de los que ahora están en esa nueva eh, digamos, división de la Confederación, esa tendencia, por llamarla de alguna manera, esos compañeritos, todos parece ser que hablaron antes de que Julio Roberto muriera, y a todos Julio Roberto les dejó un legado y un último deseo. Es algo bastante dudoso porque ustedes recordarán que Julio Roberto muere por COVID y los pacientes que estaban con COVID pues estaban totalmente aislados e incomunicados, ni siquiera los podía visitar la familia, incluso los seres más allegados. Entonces, esas son versiones que pretenden apancalar o explicar un determinado comportamiento. Y todos sabemos que al interior de una organización sindical, en virtud de lo dispuesto por el artículo 39 de la Constitución, que habla de la autonomía sindical, nosotros nos damos nuestros estatutos. Y de conformidad con esos estatutos, pues teníamos unas o tenemos unas instancias de poder, la primera el Congreso, la segunda la Junta Confederal, la tercera el Comité Ejecutivo y la cuarta y última la Mesa Ejecutiva. Pero resulta que los compañeros en cabeza de Miriam Luz, y aquí vale la pena hacer otra reflexión pequeña y contar algo que me contaron varios y que sé que es verdad porque coinciden todos en la misma versión, y es que una facción que respaldaba al compañero Percio Yola después de la muerte del compañero Julio Roberto, eh, refiriéndose a la compañera Miriam Luz, que hoy es la presidenta de esa división, la trataron de lo peor. Le dijeron que ella no había hecho sino amargarle la vida al compañero Julio Roberto. No, de hecho, trapearon con esa señora, no me atrevo a repetir lo que dijeron contra ella, pero luego esos mismos que la insultaron ahora aparecen eh, respaldándola. Entonces una reflexión que yo me hago de manera muy personal es, oiga, ¿y dónde está la dignidad? Si a mí me maltrataran, como sé que maltrataron a la compañera Miriam Luz,
créanme que yo no estaría al mando de ninguna organización, me hubiera ido, porque la dignidad vale más que cualquier cosa. Esa relación la dejo porque luego esa otra facción con estos compañeros que despotricaron de la compañera, la animaron luego a convocar un comité ejecutivo paralelo, un comité ejecutivo organizado o del que hacían parte, y lastimosamente hay que reconocerlo así, muchos compañeros y compañeras que ni siquiera tienen organización sindical, la mayoría de ellos pensionados, y otros que no, o sea, no tienen ni siquiera organización que los respalde, y a pesar de ello, pues decidieron autoconvocarse a un comité ejecutivo. Recordemos que los comités ejecutivos, de acuerdo a los estatutos de la Confederación, son convocados por el presidente y el secretario general, y el secretario general en este caso propone el orden del día, el presidente lo revisa y conforme a eso se convoca el comité ejecutivo. En este caso no, ni siquiera el fiscal de la Confederación citó al comité ejecutivo, que es otra instancia que lo puede hacer, sino que ellos mismos decidieron autoconvocarse y designar nuevos puestos y rotar todos los puestos del comité ejecutivo y nombran los mismos que vituperaron, que insultaron, que agredieron, que humillaron, que maltrataron de la peor manera a la compañera Miriam Lustrana. Esos mismos entonces la nombran presidente de un comité ejecutivo. Luego la CGT en cabeza del compañero Percio Yola Palomar convoca a un comité ejecutivo, el comité ejecutivo reafirma la composición del comité ejecutivo, rota algunos cargos, pues porque quedaron esos cargos a raíz de esa situación vacantes, y convoca una junta confederal. Esa junta confederal se adelanta en la ciudad de Ibagué en el mes de junio del año pasado y notifica a los involucrados, a Miriam Lustriana, a Jorge Espinosa y además personas, de que se les inició un proceso disciplinario por violentar los estatutos, y resulta que los compañeros no asistieron estando, y eso está demostrado en las actas, de que estaban citados para descargos, y el Código Sustantivo del Trabajo determina cómo se procede en esos casos, y en los estatutos de la Confederación también. Como quiera que no se hicieron presentes, si era necesario garantizarles el derecho a la defensa, se les procedió a nombrar eh, defensor de oficio. Entonces, con él se surtió la notificación de los cargos, con esa persona se surtió la defensa, y la Junta Confederal, que tiene autoridad para ello, decidió expulsar a los compañeros de la CGT. O sea, eso en relación con la vertiente encabezada por la compañera Miriam Lustriana. ¿Qué hay detrás de eso? Lastimosamente hay que reconocerlo. Detrás de ello hay el interés, el negocio de algunos sectores del sindicalismo en el contrato sindical, porque vienen explotando a algunos trabajadores, dejando de lado lo que tiene que ver con el contrato sindical. El contrato sindical es una figura vieja desde 1945, cuando se expide el Código Sustantivo del Trabajo en la parte colectiva. Si mal no recuerdo, está en el artículo 482, pero que fue revivido en la época de Álvaro Uribe Vélez, y permitió tener trabajadores afiliados al sindicato que trabajaran para la empresa. Nosotros en principio en la Confederación en aquella época manifestamos que, bueno, íbamos a aceptar el contrato sindical, pero como una solución de coyuntura, para evitar la proliferación de cooperativas de trabajo asociado, pero con la perspectiva de que ese contrato sindical era mientras se vinculaba a todos los trabajadores otra vez a la empresa, sacarla de la situación de crisis que podía estar enfrentando, y de esta manera entonces volver a tener una empresa sostenible, sustentable y con todos los trabajadores con convención colectiva. Un ejemplo de lo que debe ser un verdadero contrato sindical lo tenemos aquí en la unidad de mantenimiento vial, con el compañero José Ángel Peña a la cabeza, que él mismo lo que pide cada vez que negocian es vinculen a todos estos trabajadores que están a través del contrato sindical a la planta de personal de la entidad, y se acabe el contrato sindical. Ese yo creo que es un gran ejemplo de un verdadero contrato sindical. Pero en eso, en estos sindicatos, sobre todo los de Antioquia y uno del sector petrolero,
debe a uno aterrarse y darle vergüenza de que, por ejemplo, los gerentes de esos contratos sindicales devengan hasta 100 millones de pesos mensuales. Eso no tiene presentación. Eso no es representar verdaderamente a la clase trabajadora. Luego, desafortunadamente, también en el Congreso que se adelantó en el mes de septiembre, y después de que ese Congreso estaba unido, después de que al parecer había una división entre el compañero Jaime Cortés y el compañero Percy, que incluso motivó que yo lanzara una candidatura encabezando una plancha en función de la unidad de la Confederación, y que cuando me dijeron a mí que ya había unidad en la CGT, pues yo retiré mi plancha porque el objetivo era la unidad. Pero resulta que estando ya en el Congreso, el día viernes 27 de septiembre, el compañero Jaime Cortés del Tolima, en cabeza de un grupo de campesinos que apenas tenían derecho a 12 delegados, pero que lastimosamente les permitieron llevar 160, pues armó tolda aparte y se retiró del Congreso. Como no podía disolver el quórum, que estaba conformado por alrededor de 656 asistentes, se llevó sus 100 y no se llevó 160. Se retiraron del Congreso 121 delegados y pues obviamente no se disolvió el quórum, pero decidió paralelamente en el parqueadero de Cafán elegir un nuevo comité ejecutivo, y eso explica entonces la realidad de la otra división de la CGT. Esto los cuento porque me parece que es bueno que lo sepamos, porque no empecemos a simplemente hablar de lo que es la CGT, pero para que entendamos por qué nosotros sostenemos que somos la CGT verdadera, pues lo primero que hay que decir es que seguimos funcionando en la sede siempre, la que se encuentra ubicada en la diagonal 39 Avis, número 1452. Ahí estamos funcionando. Además, estamos pagando los servicios públicos, o sea, allá tenemos energía, tenemos agua, tenemos teléfono y tenemos internet. Los que han ido allá lo pueden corroborar o lo habrán corroborado. Y los que no, pues están invitados a visitar nuestra sede. Allí estamos dando capacitación con el compañero Tulio, que es nuestro secretario de formación de la Confederación. Ya hemos venido adelantando varios cursos de formación, bastante exitosos, por cierto. La gente ha salido bastante contenta, pero esto demuestra que efectivamente somos la CGT. Pero adicionalmente tenemos 12 trabajadores. A esos 12 trabajadores les estamos pagando puntualmente sus salarios, las cotizaciones a la seguridad social, en salud y las prestaciones sociales, pero además les concedemos las vacaciones y todo lo que corresponda a ejercer, como decía el compañero Néstor Bojaca, el ánimo de señor y dueño. O sea, eso también demuestra y apuntala que somos la CGT porque primero tenemos la sede, en segundo lugar estamos cumpliendo todas las funciones inherentes a ejercer la dirección de la CGT. Pues muy sabroso para los otros que digan ser la CGT, pero no le pagan ni siquiera un peso a ninguno de nuestros trabajadores. Nosotros sí lo estamos haciendo. Nosotros, había un compañero incluso, no digo de dónde, que estaba como reticente a acatar nuestras órdenes y estaba más al lado de compañeros que simpatizaban con Miriam Luz. Entonces tocó mandarle una carta diciendo, oiga, compañerito, vaya y preste los servicios con la compañera Josefina para efectos de que puedan usted cumplir con sus tareas. Si hubiéramos tenido la intención de generar una causal para la terminación del contrato de trabajo, seguramente lo hubiéramos hecho, pero a nosotros no nos interesa ese tipo de situaciones porque creemos que debemos dar ejemplo de respeto en la defensa de los derechos de la clase trabajadora. Y en este caso, no podíamos por confusiones de alguien o porque alguien abusó del compañero o lo mal informó y le había dicho que ellos eran la verdadera CGT, pero a contrario censo no les pagaban, pues tocó decirle, compañero, nosotros somos los que le estamos pagando puntualmente sus salarios, sus prestaciones sociales, su seguridad social. Entonces, ¿usted cómo aparece prestando servicios a quien no le está pagando nada? El compañero finalmente aceptó la orden que se le dio y está trabajando muy bien con nuestra compañera y viene cumpliendo como le corresponde sus tareas. Ese es solo un ejemplo de que somos la CGT verdadera.
y bueno, y pagamos los impuestos, pagamos la parafiscalidad, etcétera, etcétera, y eso es como para apuntalar la realidad de la CGT. Yo creo que en estos tiempos de tanta incertidumbre y respetando la posición de todos los compañeros, porque no se le puede imponer a nadie nada, y aceptando también que este gobierno de pronto ha tenido también alguna falla, porque tampoco podemos tapar el sol con un dedo. Una gran falla, haber nombrado corruptos al pie del presidente. Afortunadamente el presidente en relación con la unidad de gestión del riesgo de desastres ya reconoció que ese es un error que cometió, es un error político y nos alegra que lo reconozca el presidente. Pero yo creo que aquí hay que tener en cuenta varias cosas. La primera, la razón por la cual apoyamos a este gobierno nosotros como confederación, hombre, pues porque es un gobierno al que consideramos amigo, porque duramos muchos años haciéndole mucho trabajo a mucha gente pensando en que algún día vamos a tener un gobierno amigo. Y este gobierno mínimamente podemos decir que es amigo. Y claro, no significa que seamos pues incondicionales del mismo, ¿no? Tendremos que decirle lo que no nos gusta y tenemos que hacerle las sugerencias frente a los correctivos que tiene que hacer. Pero de todas maneras, mire, a nosotros los medios nos vienen llenando de argumentos que no corresponden a la realidad. La reforma laboral, oye, es necesaria, por lo que les acabo de decir. Tenemos que darle a nuestros hijos, a los hijos de nuestros amigos, a los hijos de nuestros hermanos y de nuestros parientes, unas condiciones de trabajo dignas, distintas a las que vienen padeciendo la mayoría de los jóvenes. Ahora la mayoría de los contratos son precarios, son contratos a término fijo, son contratos de prestación de servicios, incluso en el Estado. Y aquí estamos trabajando también de la mano del gobierno, del Ministerio del Trabajo y de la Función Pública en la formalización laboral. Y en eso estamos. ¿Y cómo vamos a estar en contra de que a los jóvenes les den contratos dignos y justamente remunerados? Yo creo que eso no tiene ninguna presentación. Frente a la reforma a la salud, que tanta laraca se ha hecho, oiga, si bien es cierto, habría cosas buenas en el sistema de salud que venía funcionando, porque tampoco podemos reconocer que sí, la mayoría de las tutelas, el 70% de las tutelas que se presentan ante los juzgados de Colombia, buscan precisamente que se les atienda, se les tutele el derecho a la salud. O porque no los atienden, o porque no les dan las citas con los especialistas que necesitan, o porque no les están suministrando los medicamentos, o porque no se ordenan las cirugías o las intervenciones, o no se les da el traslado a las IPS especializadas para efectos de que sea atendido y satisfecho el derecho a la salud. Entonces, esta situación demuestra que sí se requiere una reforma a la salud. La salud es un negocio. No sé si algunos de ustedes recordarán cuando se implementó la ley 100 del año 93, que empezaron a proliferar un montón de IPS y EPS. Yo recuerdo a Castillo de Asociados cuando desapareció la clínica Santa Rosa de la Caja Nacional de Previsión y empezaron un montón de clínicas y de centros de salud que eran contratos, acuérdense lo de Palacino, lo de Salud Pop. Esa fue una demostración de que los recursos de la salud se han venido desviando. Por eso no podemos dejarnos distraer sobre el verdadero fondo de la reforma a la salud. Y la reforma pensional ni se diga. O sea, la reforma pensional andan diciendo de que es que la gente apenas se va a pensionar a partir de 2.3 salarios mínimos. Eso no es cierto. Si ustedes revisan, creo, el artículo 21 del proyecto de ley, no estoy seguro del número del artículo, pero creo que está por ahí. Ustedes ven que los factores de liquidación de la pensión son los mismos de hoy. O sea, si son los mismos de hoy, pues la pensión no va a depender de cuánto se cotiza a Colpensiones. Lo de Colpensiones es un mínimo, una barrera para efectos de que los que ganen hasta 2.3 salarios, obligatoriamente ese aporte de todos los trabajadores va a ser para Colpensiones. Pero lo demás se puede ahorrar en otros fondos y en un fondo público. Entonces, allí se desvirtúa de alguna manera, pues toda esa tergiversación que se viene haciendo frente a lo que persigue la reforma pensional. Pero fundamentalmente, este país requiere de una transformación total y radical.
Y las transformaciones no se hacen de la noche a la mañana. Eso tenemos que tenerlo claro. Y la CGT viene acompañando eso porque soñamos con un país donde al menos nuestros viejitos, los estamos viendo en las calles, los estamos viendo abandonados, pues ni siquiera tienen un estipendio de alguna naturaleza y lo que se les da son 80.000 pesos. Hemos conocido versiones en las cuales sabemos de que muchas de esas personas ni siquiera recibían eso porque eran otras mafias las que se están apoderando de esos recursos. Y aquí hay una diferencia que vale la pena tener en cuenta frente al comportamiento del gobierno, sin desconocer las fallas que puede tener. Y claro, nosotros en la izquierda nunca hemos tenido poder. Seguramente, como dicen por ahí, el que ve a Dios, el que nunca ha visto a Dios y cuando lo ve se asusta. Sí, puede ser. Oiga, pero también tenemos que reconocer que en el caso de Olmedo López no pasó lo que pasó con esta ministra de las Comunicaciones, Abudinet. Ella se quedó hasta cuando quiso. A ella no la desvincularon, a ella no le pidieron la renuncia. Y así ha pasado con Reficar, pasó con los mayores actos de corrupción en este país. Los ladrones pues se quedan en los puestos y es más, nunca fueron condenados. Aquí mínimamente hay un comportamiento distinto. Al menos aquellos que han incurrido en este tipo de comportamientos pues están recibiendo algún tipo de sanción. O sea, eso desde la perspectiva nacional. Este país necesita unas transformaciones. Sabemos que le están haciendo la vida imposible desde el Congreso de la República a nuestro presidente y a nuestro gobierno para que se produzcan las transformaciones. Lo estamos viendo, acabamos de presenciar algo inaudito, algo que me avergüenza a mí como servidor de la Procuraduría General de la Nación, y es que una Procuradora General de la Nación se haya atrevido a solicitar que se suspenda la discusión de un proyecto de ley. Esa es una extralimitación en el cumplimiento de las funciones. No existe ninguna norma que autorice a un procurador general de la nación para hacer ello. En el artículo 160 del anterior Código Disciplinario Único, la ley 734, se permitía la solicitud con fundamentos de la suspensión de un proceso administrativo o de un proceso de contratación estatal o incluso la ejecución de un contrato. Pero no era cualquier argumento y es simplemente para esos casos. Oiga, pero que un órgano de control intervenga ante una rama del poder público diciéndole cómo tiene que proceder, eso me parece absolutamente inaceptable y desbordado de cualquier tipo de competencia por parte de nuestro órgano de control. Entonces aquí todo el mundo está en contra de los cambios, pero no todo el mundo, la mayoría de la clase dirigente, los que siempre tuvieron el poder y lo ejercieron de la manera como sabemos, porque el país no progresó, el país no salió adelante, sino lo mínimo que hubiera podido progresar en la medida que no hubiéramos tenido una clase dirigente tan corrompida, tan corrupta y tan amiga de este tipo de prácticas. Pero quería remarcar algo que me parece fundamental para la CGT, y es que antes del 2004, en cabeza del compañero Julio Roberto, porque a cada quien hay que darle lo que le corresponde y reconocerle lo que es en estricto sentido de equidad y de objetividad, hay que reconocer que el compañero Julio Roberto Gómez Esguerra, en compañía del compañero Guy Ryder, Julio Roberto Gómez era vicepresidente de la Confederación Mundial del Trabajo, Guy Ryder era presidente de la CIOLS y el compañero Billy Teis era el presidente de la CMT, la Confederación Mundial del Trabajo, con sede en Bruselas. Esos tres compañeros lideraron un proceso de unidad del sindicalismo a nivel mundial y gracias a esa gestión en el 2005 se conformó, se fundó la Confederación Sindical Internacional, que es la confederación más grande que aglutina a la mayoría del movimiento sindical en el mundo. Esa confederación aglutina más de 200 millones de trabajadores en todo el mundo. Entonces ahí hace parte la CGT. En el Congreso del 2004, el Congreso de la CGT facultó a Julio Roberto, en cabeza del Comité Ejecutivo, para que hiciera todas las diligencias. Y cuando culminara ese proceso, autorizó que la CGT hiciera parte del mismo. Por eso la CGT es fundadora, la CCI, y fundadora principal, porque fue gestora de la formación de esa confederación, como lo expresé ahora. Y luego, en el 2006 o no, 2007, si mi memoria no me falla, se conformó la más grande organización en las Américas, porque se une la CLAD
la Confederación Latinoamericana de Trabajadores, CLAT, con la ORIT, que era la Organización Regional de Sindicatos Libres de las Américas, y conforman la organización que ahora cuenta alrededor con 90 millones de trabajadores. Esto lo digo porque la CGT, a instancias de Julio Roberto en el 2016, decide desafiliarse de la CSA y conformar una organización sindical regional que se llama la ADS. Resulta que para poderse uno afiliar a una organización internacional o un sindicato, una organización nacional, debe haber autorización del Congreso o de la Asamblea respectiva. En este caso no hubo ninguna decisión de Congreso ni ninguna asamblea que autorizara a tomar ese tipo de determinaciones. Por ello, analizando la situación que enfrentamos ahora en la CGT en cabeza de Percy y reconociendo que ya estamos aislados, uno que le ha tocado ir a, perdónenme que hable de esto, pero que me ha tocado ir a la OIT, a las diferentes conferencias, desde el 2009 para acá, bueno, hasta el 2017, si mi memoria no me falla, 2016, pues allá uno, allá quien acredita a los participantes, la oficina del director de la OIT. ¿Y a quiénes acredita? Pues a los que están afiliados a la CSI, a la CSA, los de la FSM, y pare de contar. O sea que la ADS, la Alianza Sindical de las Américas, es una organización que no pesa para nada en el concierto internacional. Entonces la CGT se fue dejando aislar. Desafortunadamente perdimos proyectos, perdimos acompañamiento, perdimos prestigio, perdimos avances, por ejemplo, como los que contaba Percy en la pasada reunión del Comité Ejecutivo, de que ahora la igualdad, la equidad en materia de representación es una realidad. Y se empezó en el 2005 con el 30% de los integrantes del Comité Ejecutivo tenían que ser mujeres. Hoy es el 50% mínimo. Y claro, de para arriba lo que se pueda. Y ese ya es un avance grande de parte del movimiento sindical, mientras que en la ADS no, todavía no existe una situación como esa. Entonces, para la Confederación, para los trabajadores colombianos, para todos nosotros, es muy importante que hayamos retornado a la afiliación a la CSA, porque allí tenemos respaldo. No en vano, el sindicato, la FLCO y el sindicato del Canadá, los sindicatos del Canadá, son filiales de la CSA. Y ahí tenemos un respaldo grande. Y ahora recordaba lo que manifestaba ahora Tulio en relación con las sugerencias de la OCDE, que es el Club de Países Ricos del Mundo, en relación con algunas situaciones que nos han favorecido, a pesar de que nosotros nos opusimos a la OCDE, a que Colombia ingresara a la OCDE, pero paradójicamente trae unas ventajas, algunas situaciones que nos han favorecido. En esa ocasión, los compañeros del Canadá y los compañeros de la FLCO influyeron para efectos de que se redactara un capítulo en el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y en el Tratado de Libre Comercio con el Canadá y en la OCDE para efectos de que se protegieran los derechos de los trabajadores. Y mire que es paradójico, yo lo dije incluso en la mesa de concertación de políticas salariales y laborales, porque la delegación del gobierno del Canadá, que viene haciéndole seguimiento al Tratado de Libre Comercio con ese país, está de acuerdo con la reforma laboral que presentó este gobierno. Y también están de acuerdo con esta reforma laboral la OCDE. Y también está de acuerdo con la reforma laboral la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Entonces la pregunta que uno dice, oiga, ¿y por qué no están de acuerdo los empleadores? Ah, porque es que ellos andan pensando es en sus intereses y no en los intereses de la mayoría de la población colombiana. Por eso en ese momento les decíamos nosotros, oiga, pero ustedes, cuando estábamos en el trámite de la firma del Tratado de Libre Comercio con el Canadá, andaban diciendo que nosotros que nos oponíamos a ello éramos unos trogloditas y dinosaurios que no estábamos pensando en el futuro. Y ustedes decían que era lo mejor. Y ustedes manifestaron que se acogían a los lineamientos que se derivaran de la adopción o de la firma de ese Tratado de Libre Comercio. Y entonces hoy, ¿por qué no aceptan las sugerencias que le trae la delegación del Tratado de Libre Comercio con el Canadá? Y de la misma manera le manifestamos frente a la OTE. Oiga, frente a la OTE sí fue una oposición manifiesta
de parte de nosotros en contra de la firma o en contra de que Colombia hiciera parte de ese grupo de países ricos del mundo. Y resulta entonces que ahora, cuando la OCDE dice que está de acuerdo y que ve con buenos ojos que la reforma laboral recoge las expectativas de la clase trabajadora y que permite dinamizar la economía porque va a generar mayores ingresos, etcétera, etcétera, entonces ellos no están de acuerdo con eso. Y también hemos manifestado la OIT, que estuvo acompañando el proceso de elaboración del proyecto de reforma laboral, también apoya este proyecto. Entonces la pregunta que nosotros le hacemos a los empleadores, ¿y ustedes por qué no están de acuerdo con esas instancias? Bueno, con la OIT entendemos que no estén de acuerdo, porque la OIT siempre ha estado más a la par de la defensa de los derechos de los trabajadores. Oiga, pero el Tratado de Libre Comercio con el Canadá y el haber hecho Colombia parte de la OCDE, ¿por qué ustedes simplemente como empleadores no lo aceptan? Y les recordamos también que de acuerdo a los capítulos y al Tratado de Libre Comercio, pero también al protocolo que nos hace parte de la OCDE, allí hay consecuencias en el evento de que Colombia no cumpla los lineamientos que se estipulan en ese tipo de relaciones bilaterales. Entonces, quería dejar por ahí, compañeros y compañeras, el tema internacional y pues el decidido apoyo que tenemos nosotros en la Confederación para con las reformas sociales que viene implementando este gobierno. No sé si haya algún tipo de pregunta, alguna consideración, compañeros y compañeras. No hay ninguna inquietud. Preguntas, compañeros, compañeras. De que he querido ser lo más resumido posible para efectos de no distraerlos a ustedes y felicitarlos fundamentalmente por este tipo de ejercicios. Personalmente me gustó mucho la disertación que hicieron y las claridades que dieron en relación con la negociación colectiva que se adelanta en este momento en la DIAN. Lastimosamente, me parece que valdría la pena manifestarles o hacerles saber que el decreto 243 es fruto precisamente de la manera como los sindicatos, especialmente los sindicatos minoritarios, se comportaron en la negociación de las condiciones de empleo el año pasado. Habían personas, por ejemplo, que apenas representaban a 10, incluso a 2 personas, iban a hablar como si representaran a 1000 y además a ponerle condiciones a los demás y a torpedear la negociación. Fue muy difícil y tú yo creo que es consciente de eso porque tal vez estuvo presente en algunas de las reuniones. Casi que no se puede acordar el incremento del salario del año pasado y de este año. Recordemos que ya nos hicieron el incremento del salario de este año, fruto del acuerdo en la negociación nacional del año pasado. Entonces, esa modificación del 243 fue fruto, lastimosamente, de ese tipo de prácticas que lo que buscaban era torpedear la negociación y hacerle que sabe el favor aquí. Pero los felicito por ese ejercicio, por esas claridades. Yo me llevo algunas sugerencias que he tomado atenta nota para ver si las podemos implementar en la negociación en la Procuraduría General de la Nación. Bueno, William, y faltaría un tema que me parece que sería importante y es el tema del Comando Nacional Sindical. El ¿Cómo Comando va a Nacional, el Comando Nacional Unitario, mire, Tulio, eso es una cuestión muy importante. Mire, el Comando Nacional Unitario nace en 1997 y nace, estaba ya finalizando el gobierno de Andrés Pastrana Arango y nació en la sede del INES, del Instituto Nacional de Estudios Sociales, pues que ahora tenemos algunas diferencias con ellos, pero que nació y estaba ligado a la CGT, nació antes que la CGT. Entonces, en el INES, que quedaba en la 170 con novena, se conformó el Comando Nacional Unitario que todavía tiene vigencia. En esa época, recién posesionado el presidente Pastrana, cuando las centrales obreras
en nombre del Comando Nacional Unitario le hicieron unas reclamaciones. El presidente Pastrana manifestó ante los medios de comunicación que esos eran 7 gatos. Pues esos 7 gatos le hicieron un paro, el paro más largo hasta el presente que se haya adelantado en el sector estatal. Y le tocó al nombre de los 7 gatos llamar a 13 ministros del despacho a sentarse a negociar con el sector de los trabajadores. Gracias a esa primera negociación es que se expidió la ley 411 del 97, y un logro del movimiento sindical, del Comando Nacional Unitario, y luego todo lo que se ha desarrollado a partir de la ley 411 en el tema de la negociación colectiva. Hoy el Comando Nacional Unitario, del que esta CGT hace parte, junto con la CUT, la CTC y los movimientos sociales, confederaciones de juntas de acción comunal, etcétera, etcétera, esta CGT que hace parte de ese Comando Nacional Unitario, hemos venido liderando todas las movilizaciones, incluso fuimos fundamentales en la protesta social del año 2019 y en las protestas del año 2021. Y no podemos dejar de lado, compañeras y compañeros, que esas reclamaciones de la juventud, oiga, los jóvenes fueron los que estuvieron al pie del cañón en los reclamos populares. Esos jóvenes que estaban pidiendo educación, trabajo decente, que nosotros en la CGT desde hace muchos años, el trabajo decente no lo llamamos trabajo decente como lo define la OIT, sino que hablamos de trabajo digno y justamente remunerado. Entonces el trabajo digno y justamente remunerado es el trabajo que nos ha permitido, es el que nos ha permitido decirle a las personas, porque es que uno puede tener trabajo, pero si el trabajo no está justamente remunerado, o si el trabajo no es digno, entonces ¿dónde estamos? La OIT a nuestro juicio se ha quedado corta en la definición de trabajo decente, pero la juventud en las protestas sociales fueron los que permitieron que por fin el país conociera las preocupaciones y aspiraciones de la mayoría de la población colombiana. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Reclamándole al gobierno, recordándole al gobierno para que esas reformas sociales se implementen. Si nosotros no logramos que esas reformas sociales se implementen, que esas transformaciones que el país reclama se vayan a implementar, nosotros podríamos estar sumidos en una confrontación peor que la que hemos vivido. Recordemos que Alejandro Gaviria, cuando estaban en plena campaña presidencial del gobierno Petro, manifestó que era preferible Petro, pero con tal de que esto propiciara las reformas que el país requiere y no otro gobierno que pronto nos pueda llevar a la debacle. Mire las críticas que le han hecho al gobierno. Es que aquí toca uno hacer análisis con pausa, pero sobre todo con mucha ponderación. Recién los ataques del 7 de octubre en Palestina, en Israel, pues nosotros no los compartimos. Nosotros no apoyamos el terrorismo. Allá lo que se presentó en Palestina, que dio inicio a lo que estamos viendo, pues sí, fue un acto terrorista. Nosotros no lo hemos respaldado en ningún momento. Oiga, pero hay que entender la situación que viene padeciendo el pueblo palestino desde hace años. Y el presidente Petro, a los pocos días, de manera pública, aclaró cuál era la posición del gobierno. Una posición de no al genocidio, de no a bombardear a niños, a mujeres, a jóvenes, a ancianos, a población civil, de manera indiscriminada, ni más faltaba. Recordemos que Palestina no tiene ejército. Palestina es un pueblo sin patria, que dejó de tener patria desde los acuerdos de las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial en el año 48. Ese pueblo requiere un territorio. Esa nación necesita asentarse en un determinado territorio verdaderamente autónomo y soberano. Entonces, mire, ¿qué está sucediendo hoy? Pues que nada más y nada menos que la Corte Penal Internacional le ha librado orden de captura a Benjamín Netanyahu y a su ministro de la Defensa. ¿Esto qué significa? Palabra más, palabra menos. Que no estaba equivocado el presidente Petro cuando desde el comienzo determinó que ese era el comportamiento de un país. Y ahora España, Irlanda y Noruega también han reconocido al pueblo palestino como un pueblo con derechos,
y con derecho sobre todo a la soberanía. Entonces, mire que son aspectos que hay que tener en cuenta para efectos de hacer análisis. Recuerden que cuando empezó el gobierno de Petro nos decían que el dólar se disparó y que era culpa de Petro y que íbamos para la debacle. Hoy el dólar está a 3.800 pesos y está fluctuando entre 3.800 y 4.000 pesos. Entonces, ¿por qué no volvieron a decir nada? Porque el dólar está barato. Ah, que es que bajaron las importaciones. Oiga, en una sana economía, como lo sostienen los economistas clásicos, solamente se exportan excedentes de producción. Y si un país puede exportar más e importar menos, pues quiere decir que está trabajando como debe ser. Grave es que un país empiece a importar más de lo que exporta, porque ahí sí la balanza de pagos es deficitaria. Entonces, todos estos análisis, la inflación ha venido bajando también el desempleo de manera de pronto no tan firme, pero paulatina. Y entonces esto indica que la economía del país no está tan mal como otros quisieran que estuvieran. Entonces lo importante es que persistamos en los procesos del cambio y que logremos pues que este país haga las transformaciones que se necesitan para que nuestra economía y nuestro país sea más incluyente, más democrático, más participativo, pero por sobre todo más justo. ¿Alguna Bueno, William, inquietud, muchas compañero? gracias. Yo creo que ha sido pues una excelente charla que nos deja una visión de este momento de la Confederación General del Trabajo, de la cual somos filiales en Ultradial. Entonces, les agradecemos a todos los compañeros y compañeras que asistieron hoy a esta charla sindical y los invitamos a otro tema que estaremos viendo de hoy en 8 días, como es, estaremos terminando el ciclo de historias del sindicalismo de hoy en 8 días. Muchas gracias a todos ustedes, compañeros y compañeras.